Bueno, muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Encantado de arrancar este cierre de año, no de calendario, sino cierre de año, estos espacios de capacitación. Este es el módulo número 5 que hemos venido eh, revisando a lo largo de todo este 2025, donde hemos venido haciendo un eh, panorama bíblico, es decir, un repaso general por los diferentes libros de la Biblia, un vistazo rápido, ¿verdad? Un vuelo de pájaro, como se dice, dejándole a ustedes la intención de que puedan seguir profundizando en cada uno de estos temas y que vayamos ahí poco a poco viendo las preguntas. Pero generalmente cada sesión hemos venido viendo varios libros en una misma sesión. Pero ¿qué pasa con Apocalipsis? Con Apocalipsis vamos a darle un tratamiento especial de darle más tiempo, porque es un libro que por un lado ha generado para mucha gente confusión, pero vamos a ver que realmente es un libro lindísimo, maravilloso, para inspirarnos a todos nosotros muchísima confianza, muchísima fortaleza en el Señor. Ok. Eh, esta sesión y las siguientes que vamos a tener son un poquito diferentes a las que hemos tenido anteriormente, porque en estas, en algunos momentos, yo les voy a pedir que vamos a buscar cierto versículo y les voy a dar unos 30 segundos o un minutico para que ustedes primero lean los versículos antes de que yo dé algunas instrucciones. Entonces, por eso ojalá que puedan tener ahí su Biblia a la mano, porque la vamos a estar usando hoy mucho más que las otras sesiones donde generalmente yo he estado proyectando la Biblia aquí en la pantalla, pero hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica, ya van a ver por qué. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, vean esta ilustración tan bonita. Vean esta ilustración tan bonita, la del Cordero y el León. Recordarán que hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de predicar esto en la iglesia, todo lo que tenía que ver con la visión del trono en el cielo, de que en el trono, que era el centro de el reino de Dios en el cielo, ahí estaba el trono de Dios. Y, y dice que en el que está sentado en el trono estaba con un rollo escrito con 7 sellos, pero que nadie era digno, salvo el cordero que había sido sacrificado. Y ese cordero, ese león, nos representa a Jesús, solo que nos representa a Jesús en dos facetas. En la faceta como cordero del sacrificio, que fue la faceta donde él fue en debilidad humillado a la cruz, a sufrir, a derramar su sangre como un cordero de sacrificio, pero la Biblia nos habla también de que Él ha sido exaltado y de que Él es Rey de Reyes, de que Él es Señor de Señores y que Él vendrá como león de la tribu de Judá a traer la consumación del reino definitivo de Dios. Entonces, mucho de lo que vamos a estar viendo todas estas semanas a partir de hoy, recuerden esta imagen e incluso para que la recuerden siempre, se las estoy poniendo en una esquinita en cada una de las hojas que vamos a estar revisando. Van a ver que aparece esta imagen del cordero y el león, porque nunca debemos perder la perspectiva. Vean, Apocalipsis no es de la marca de la bestia. Apocalipsis no es de si aparece o no aparece el anticristo. No se trata de cuáles son las pestes, de cuáles son las copas, las trompetas. Todos esos son elementos del escenario pictórico que se está dibujando con la profecía. Pero el mensaje de fondo es que el Cordero y el León han vencido y que por lo tanto son dignos de tomar el rollo y de recibir la gloria, el poder, la adoración y la alabanza. Okay, entonces este es el núcleo del mensaje. El libro del Apocalipsis, como escribimos por acá, suele generar dos efectos, ¿verdad? Por un lado, repulsión y falta de lectura. Mucha gente que dice, yo no quiero ponerme en el tiempito que tengo de devocional bíblico, no quiero ponerme a entrarle a un libro como este, un libro confuso, un libro que me genera tal vez un poco de incertidumbre, un poco de temor. Entonces prefiero dejarlo por ahí al final de la Biblia y no estudiarlo.
Pero hay otro extremo que este libro provoca en algunas personas, que es más bien lo contrario, un estudio intensivo, un estudio compulsivo. Pero ¿qué es el problema? Que entonces cada vez que pasa algo a nivel nacional o a nivel internacional, lo buscan relacionar con el apocalipsis. Entonces, por ejemplo, en estos últimos días que hemos estado con los primeros avances de un acuerdo de paz en los conflictos armados que hay en la Franja de Gaza y el pueblo palestino y el pueblo de Israel y todo ese conflicto armado. Entonces, de una vez en redes sociales, en YouTube y en muchos lugares en Internet, entonces ya hay gente diciendo, ve, se está comenzando a cumplir el apocalipsis y en cualquier momento va a aparecer el anticristo. Entonces, ¿por qué surgen ese tipo de cosas? Porque se da un estudio intensivo, pero se da un estudio intensivo mal enfocado. Y entonces cualquier acontecimiento mundial, político, económico, lo quieren relacionar. Si ustedes recuerdan, hace unos añitos atrás, cuando fue la pandemia, cuando surgió la vacuna, había gente que decía no se pongan la vacuna porque esa es la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, siempre que pasa algo, y si nos vamos más para atrás, los que tienen más tiempo de vida, recordarán que durante la Guerra Fría, cuando se daba todo esto, el bloque soviético y el bloque capitalista, y cuando cayó el muro de Berlín, se dijo, bueno, esto también es el cumplimiento de la batalla entre Gog y Magog. Eso ha pasado, ¿ok? Eso ha pasado muchas veces. Entonces vamos a ver por qué ese es un enfoque no constructivo para estudiar el apocalipsis y cuál enfoque nos podría dar más luz y cuál enfoque consideramos fue el que originalmente ellos utilizaban para leer este libro tan bello. Bueno, ¿por qué se da esta dualidad de estilos de interpretación? Bueno, por un lado, porque hay dificultad para interpretar sus imágenes y simbolismos, pero también porque el Apocalipsis está lleno de lenguaje figurado y poético, y eso no siempre es sencillo de comprender. Y aunque, como escribimos por acá, aunque el propósito del Apocalipsis es un llamado a la fidelidad del testimonio de Jesús ante el mundo, de eso trata el Apocalipsis, pareciera que es un libro que se usa para atemorizar a creyentes y no creyentes sobre un futuro terror y un futuro de terror y juicio. Pero el Apocalipsis es un libro profético y pastoral. Recuerden eso, es un libro profético porque es una palabra que viene de parte de Dios para traer una revelación sobre un mensaje de Dios, pero es un libro también pastoral, es decir, es un libro que tiene un mensaje para darnos consuelo, para darnos esperanza, pero no cualquier esperanza, una esperanza cristiana. Eh, Como les decía ahorita en la introducción, al Apocalipsis se le ha dado un uso especulativo y fantasioso. Y entonces por muchos años se ha especulado. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que se hablaba de que el 666 iba a ser un chip, un microchip, y de que el 666 era el código de barras que había en los productos, ¿verdad? Ese código de barras que se escaneaba, que todos ahí habían tres franjas, una al inicio, una en el medio, una al final, y que cada uno de esos era el 6. También recuerdo cuando llegaron las tarjetas de crédito, entonces hubo gente que decía las tarjetas de crédito es el 666. Todo eso es tomar la Biblia y tomar el Apocalipsis de una forma especulativa y fantasiosa. Otra gente ha dicho, por ejemplo, aquí que pongo estas imágenes de estos líderes mundiales, alguna gente ha dicho, bueno, el anticristo de la Biblia es el Papa, y así lo dicen, es el Papa, el anticristo de la Biblia. Otros más bien dicen, bueno, no, es que el anticristo de la Biblia va a ser un líder político que va a lograr la paz en Medio Oriente. Y entonces ahora que Trump está ahí mediando los acuerdos de paz, entonces ya hay gente que dice, cuidado, Trump es el siguiente. Lo cierto del caso, mis hermanos, es que todo esto son enfoques especulativos. ¿Qué significa especulativo? De que se dan afirmaciones, pero que carecen de fundamento. Se especula sobre
este tipo de interpretaciones y son muy fantasiosas también, carecen de fundamento bíblico. Eh, Vamos a ver entonces que nosotros a la hora de acercarnos al estudio del Apocalipsis es un libro que nos va a dar muchos beneficios. Solamente a modo de resumen, ¿qué ganamos nosotros con estudiar este libro tan bello? Bueno, en primera instancia, una mejor comprensión del mensaje de salvación. Piensen ustedes como si fueran personas del primer siglo de la historia actual, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI, pero pensemos que somos una iglesia del siglo I. Pensemos que somos la iglesia en Éfeso y que nosotros hemos recibido el Evangelio. Ojo, no había Biblia así como la tenemos en papel, toda junta, impresa. No, lo que había era el Antiguo Testamento, si veníamos de antecedentes judíos, pero si éramos cristianos gentiles, es decir, que no éramos judíos, nosotros no teníamos una Biblia, teníamos muy poco conocimiento respecto a la profecía bíblica, pero lo que teníamos era una declaración: Jesús es el Señor. Eso era el núcleo del mensaje del Evangelio en el primer siglo. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Que el César no es el Señor. Él podrá ser el Señor de este mundo, pero no es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ese verdadero Señor, ese es Jesús. Y entonces la gente comenzaba a ver que en este mundo César era el que tenía la fuerza, no solamente la fuerza económica, tenía la fuerza militar y era el que dominaba. Incluso la gente en las iglesias comenzaba a ver que había muchos de los cristianos que eran perseguidos y eran martirizados. Y entonces mucha gente comenzó a tener la tentación de decir: yo voy a callarme mi fe, no voy a decir públicamente que soy cristiano, o del todo mucha gente comenzó a decir: no, yo voy a renegar la fe, me equivoqué, realmente esto fue un error, muy bonito ese evangelio que me contaron, pero no, no, a mí lo que me interesa es mi comida, mi trabajo, mi familia y seguir en el día a día. Y si por seguir a Jesús voy a perderlo todo y me van a matar y me van a sacar de aquí, reniego la fe. Entonces, había gente sufriendo ese tipo de tentaciones en el primer siglo. Entonces, ellos necesitaban un mensaje que tuviera la capacidad de darles a ellos una mejor comprensión del mensaje de salvación. Por eso era que Jesús decía: el que esté dispuesto a seguirme tiene que tomar la cruz. Tomar la cruz significa estar dispuesto a entregar la vida por él, estar dispuesto a renunciar al mundo con tal de ganar la vida eterna. Entonces, en el Apocalipsis nosotros vamos a ver una mejor comprensión del mensaje de salvación, pero lo vamos a ver como si fuera una obra de teatro, donde hay personajes, donde hay simbolismos, donde hay colores, donde hay números, donde hay olores. Vamos a ver qué interesante. Y además nos va a permitir tener una mejor comprensión de la manifestación del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ustedes nos han escuchado a nosotros muchas veces decir que el reino de Dios ya es, pero todavía tiene que venir. Y hablamos mucho del ya, pero el todavía no. En el Apocalipsis vamos a ver eso. Vamos a ver que el Cordero y el León ya han recibido de manos del que está en el trono, ya han recibido el rollo. Es decir, ya tienen derecho para reinar y ejecutar los juicios. Mas, sin embargo, de este lado de la historia, vemos que todavía eso falta por ser consumado. Entonces, el Apocalipsis nos ayuda a mantener ese equilibrio y eso nos ayuda a adquirir sabiduría para vivir en el mundo. Entonces ya nos vamos a dar cuenta de que aunque seamos perseguidos, aunque seamos maltratados, Dios tiene un propósito y el propósito es que Él va a ganar. Segundo punto o segundo beneficio que nos da el estudiar el libro de Apocalipsis, bueno, entender que Jesús es Rey y Señor, que Jesús es vencedor sobre todo lo que existe, que aunque ante nuestros ojos pareciera que vamos perdiendo, no, en realidad vamos ganando. Jesús es vencedor, Jesús es el Señor. Y por eso Él es digno de toda adoración
y eso transforma la manera en que nosotros vemos la maldad y la oposición durante este tiempo. En algunas ocasiones, algunas personas me han dicho, pero es que el mundo y el pecado y las tentaciones, como si fuera eso algo novedoso. Y yo siempre les digo, es que el mundo es mundo. El mundo nunca va a ser santo, el mundo nunca va a querer entregarse a Dios, el mundo nunca va a reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso es el mundo. Entonces nosotros, al estudiar este libro, estamos llamados a transformar la manera en la que vemos la maldad y entender que esa maldad son esos sellos que han sido desatados y que van a llegar a tener un fin. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Punto número 3. Estudiar el Apocalipsis nos ofrece una perspectiva sobre el desarrollo y meta del plan histórico de Dios para su pueblo. Dios tiene un plan y nadie conoce el día ni la hora. Nadie puede decir, siento que va a pasar en el 2026. No, hace poco hubo un predicador en Sudáfrica que convenció a una gran multitud de personas de que Jesús venía por ellos ahora a final de mes, a final de septiembre. Hubo gente que vendió casas, hubo gente que renunció a trabajos, hubo gente que incluso se divorció. Y en internet hay videos de la gente llorando, decepcionada porque llegó el final de septiembre y no pasó nada. Entonces, mis hermanos, siempre desde el principio ha existido falsas profecías, seguirán existiendo, pero nosotros tenemos que saber que más allá de una falsa profecía, más allá de que veamos señales que parecieran ser reales, el Apocalipsis nos va a ofrecer una perspectiva sobre el plan de Dios. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de paz y de fortaleza. En resumen, al estudiar este libro, el creyente es equipado con esperanza y convicción. Nosotros aprendemos de que estamos realmente del lado del Señor, que es vencedor. Y un gran amén le decimos a eso. Pero bueno, entrando ya un poquito en una parte más práctica, yo necesito, para estudiar el Apocalipsis, metodología y herramientas. ¿Ok? Si no, puede ser que aunque tenga las mejores intenciones del mundo, no logre llegar a un buen puerto. Cuando hablamos de una metodología, es que nosotros necesitamos comenzar a distinguir entre lo central y lo secundario. Yo los invito a ustedes a que ustedes puedan conseguir una libretica, un cuadernito, lo que ustedes, hojas en blanco, lo que ustedes gusten. Y que en estos días, vamos a ver si por aquí se ve, ustedes vayan leyendo, no sé si se logra ver por ahí, donde dice Apocalipsis, ahí van viendo. Yo les voy a dejar una tarea, vayan ustedes leyendo el Apocalipsis, estos días así, una libretica en hojitas, y vayan ustedes haciéndose la siguiente pregunta. Yo después ahí se las refuerzo y se las mando en una foto la pregunta. Ustedes vayan leyendo los pasajes y ustedes dicen, de esto que acabo de leer, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Y ahorita al final, si nos da tiempo, hacemos un pequeño ejercicio. Y usted lo va anotando en su libreta, en un cuadernito, en hojas, si no, incluso en el celular, donde se le haga más sencillo, pero es importante, no sé si ahí se logra ver, vamos a ver si se logra ver ahí los dibujitos. En mi caso yo voy haciendo dibujitos, yo voy dibujando los candelabros, voy dibujando el trono, a conforme yo me lo voy imaginando. Entonces, yo los invito a que, como les digo, puedan ustedes, un segundito por acá, puedan conseguirse una libretica y puedan ir tomando los apuntes. Eso es la metodología. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que, como primer paso metodológico, decir, ok, ¿cuál es el tema central de lo que estoy leyendo? ¿Y qué es lo secundario de lo que estoy leyendo? Entonces, por ejemplo, vamos a estar viendo después que Jesús, hay una parte donde dice, al que salga vencedor, le daré una piedrita blanca. Y en esa piedrita blanca hay un nombre escrito que nadie conoce sino solamente él.
Entonces usted puede hacer que se rasque la cabeza y diga, híjole, ¿y esto con qué se come? Eso de la piedrita blanca. Pero ahí es donde entra la segunda parte, que son las herramientas. ¿Ok? Entonces la metodología me permite a mí decir, ok, ¿cuál es la idea principal del pasaje? Ah, mira, de ahí, que el vencedor va a recibir una piedrita blanca. Pero usted identificó, esa es la idea principal, pero yo necesito otras herramientas para complementar y decir, ¿y cómo hago yo para saber qué significa eso de la piedrita blanca? Yo a ustedes les voy a enviar un libro, ¿ok? Porque ocupamos, hay libros como este, necesitamos herramientas, así como si yo le digo vamos a construir una silla, pues usted va a necesitar madera, va a necesitar serrucho, va a necesitar martillo, clavos. Bueno, aquí también vamos a leer este libro con una perspectiva de estudio, ocupo herramientas. Entonces se necesita referencias bíblicas, comentarios bíblicos, diccionarios, elementos de análisis. Entonces usted va a leer y usted se va a dar cuenta, mira qué interesante. En la antigüedad, cuando una persona en algunas culturas, para dar el resultado de un juicio, ¿ok? Estaba la gente que en un tribunal decidía y en vez de hacer todo el protocolo de decir, bueno, el acusado póngase de pie, el juez va a leer la sentencia, que el jurado ha dictaminado, en vez de todo ese protocolo actual, había algo muy bonito, muy gráfico, que era que al acusado se le entregaba una piedrecita blanca o una piedrecita negra. ¿Y qué creen que significaba la piedrecita blanca? Que ese acusado fue declarado inocente, fue declarado ganador. Entonces llega Jesús y nos dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca, pero ya como tengo herramientas, entonces ya eso no me enreda y ya yo puedo decir, ah, mira qué interesante. Entonces, ¿cuál es la idea central del pasaje? La idea central del pasaje es que Jesús, si yo me mantengo fiel, Él me declarará ganador y vencedor, así como Él es ganador y vencedor también. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo estas semanas, pero yo necesito que ustedes vayan leyendo, que ustedes vayan sacando sus propias ideas centrales y después las vamos contrastando. Ok, hay ideas secundarias, por supuesto, hay ideas secundarias y hay algunas ideas secundarias que son muy interesantes y también permítanme adelantarles algo. Hay ideas secundarias que no hay respuesta y que, por ejemplo, uno de los comentarios bíblicos que tengo por acá de Apocalipsis se puso a resumir y sacó 18 posibilidades de interpretación de cómo entender qué significa el jinete del caballo blanco. Entonces, hay ideas principales que con comentarios bíblicos nos va a ayudar a encontrar el sentido, pero hay ideas secundarias que aún entre los especialistas y el material histórico, arqueológico y todo, hay que levantar las manos y decir, ellos del primer siglo entendieron, ya nosotros ya no lo entendemos. ¿Por qué? Porque la distancia histórica y cultural ya se perdió la certeza de decir qué era lo que eso significaba. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hay cosas en las que hay que decir, Señor, tú lo sabes. Pero permítanme decirles, eso lo vamos a ver en las ideas secundarias, ¿ok? Las ideas clave de qué es lo que trata, de lo más importante, el mensaje simbólico, gracias a Dios, hay mucha evidencia arqueológica, histórica, cultural para tener un entendimiento muy amplio de qué es lo que significa. Claramente hay gente muy curiosa, hay gente que quiere saber cada pequeño detalle. Hay algunas cosas que podemos decir, no podemos asegurarlo con certeza. Hay posibilidades, hay taca, pero con certeza no. Pero les advierto desde ahora, son cosas secundarias. Así es que tranquilos, no hay problema. Y el segundo paso metodológico también se las trae. Y permítanme decirles, ustedes me conocen, siempre voy a intentar darles la verdad transparente de las cosas. Este segundo paso es el que más cuesta,
pero no porque sea difícil en sí mismo, sino porque requiere tiempo y paciencia. ¿Cuál es el segundo paso metodológico? Evaluar los temas. ¿Cuáles temas? Los que yo digo que son los centrales y los secundarios. Agarrar y evaluar esos temas a la luz de la Biblia en general. Ahí es donde mucha gente se complica un poco, porque entonces lo que dije del Cordero, por ejemplo, entonces nosotros abrimos Apocalipsis capítulo 5 y vemos que dice el Cordero que ha sido inmolado. Pero si yo no sé que eso del Cordero viene desde Levítico, puedo llegar a interpretaciones equivocadas. Entonces yo puedo llegar y en mi libretica de apuntes escribo Apocalipsis capítulo 5 versículo 3, el Cordero inmolado, idea principal. Pero el segundo paso es, ok, ¿y qué significa eso? El cordero sacrificado o cordero inmolado, pero a la luz de la revelación bíblica completa. Permítanme decirles que Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento que tiene más símbolos y referencias cruzadas con el Antiguo Testamento. Entonces, más que aún el propio Evangelio de Mateo, Apocalipsis tiene más referencias del Antiguo Testamento. Entonces, si yo desconozco cosas del Antiguo Testamento, cosas básicas como esto del Cordero, puede que me pierda, ¿ok? Puede que me pierda. Entonces, el segundo paso es ese, ¿ok? Primer paso, idea principal. Segundo paso, bueno, y esta idea principal a la luz de la Biblia, ¿qué significado tiene? Ok, ¿por qué esto es importante, mis hermanos, mis hermanas? Porque esa era la forma más esencial y básica en que en el primer siglo ellos lo entendían. Porque en el primer siglo, repito, el pueblo cristiano era una combinación de judíos que ahora se habían cristianizado, pero que conocían mucho del judaísmo, junto con gentiles. Entonces, ¿qué creen que tiene Apocalipsis? Tiene mezclado elementos del Imperio Romano, es decir, el mundo de los gentiles, con elementos del Antiguo Testamento, es decir, el mundo judío, y los mezcla. Y por eso es un libro tan interesante, es un libro tan bello, pero que puede provocar cierta confusión por esa mezcla que se hace. Tranquilos, hoy estoy viendo la introducción general. A partir de la próxima semana ya lo vamos a ir haciendo más detalladito con ciertos capítulos y demás. Pero lo importante es que usted comience a leer y hacer usted mismo sus anotaciones. Ok, avancemos. ¿Por qué este libro genera dificultades a la hora de estudiarlo, a la hora de interpretarlo? Bueno, en primera instancia, porque hay cerca de 20 siglos de distancia histórica. Este no fue un libro que se escribió en el 2025 en Costa Rica, ni en España, ni en China, ni en Estados Unidos, no. Este fue un libro que se viene compilando desde el siglo II después de Cristo. Su composición original fue a finales del primer siglo, se considera que entre los años 95 y 96 después de Cristo, pero había toda una distancia histórica, incluso entre los primeros lectores, mucho más nosotros. Vea que esencialmente hay tres grandes eventos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Se considera históricamente que Jesús pudo haber sido crucificado entre el año 30, entre el año 33, pero digamos por ahí el año 30 para hablar de números cerrados, y que el templo de Jerusalén, que era la capital de los judíos, el centro religioso, el centro político, el centro económico de los judíos en Jerusalén, fue destruido en el año 70. ¿Qué significa esto? Que hay 40 años de distancia histórica entre lo que fue la muerte de Jesús y el cumplimiento de una de las principales profecías que Jesús dio, que fue la destrucción del templo en Jerusalén. Jesús en Mateo capítulo 24, los discípulos se quedaron asombrados porque ellos le estaban enseñando a Jesús el templo. Y Jesús les dijo, de cierto, les digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos quedaron asustados. Jesús, ¿usted qué nos está hablando? ¿Cómo se le ocurre decir
que el templo va a ser destruido, maestro. Si en el templo vive Dios, el templo no puede ser destruido. Y además, maestro, tu reino, esta es la capital de tu reino, ¿cómo va a ser destruido? Y entonces Jesús les comienza a dar una serie de profecías sobre la destrucción del templo en Jerusalén. Eso está en Mateo capítulo 24. Pero entonces imagínense, entre lo que fue la muerte de Jesús y el cumplimiento de esa profecía, pasaron 40 años. Por eso fue que Jesús dijo, de cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mucha gente agarra ese versículo y dice, ah, no, se refiere a nosotros. Bueno, eso es totalmente fuera de lugar porque Jesús les está hablando a los apóstoles, les está hablando a sus discípulos y a ellos les dijo, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca y efectivamente sí fue. Jesús lo dijo en el año 30 y todo esto aconteció en el año 70. Bueno, pero aún después del año 70 pasaron más cosas. Los judíos cristianos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, no solamente por la destrucción del templo, sino porque los propios judíos tampoco aceptaban el cristianismo. Entonces, a causa de las persecuciones por el rechazo de los judíos y los romanos, por todo el imperio romano se fue dando una expansión del cristianismo. ¿Qué provocó esa expansión del cristianismo? Bueno, surgieron un montón de falsos maestros que los hemos venido viendo en la carta a los Corintios, en la carta a los tesalonicenses, en la carta a los Gálatas, donde Pablo les dice, si alguien les predica un evangelio diferente al que nosotros les dimos, así sea un ángel del cielo, sea un anatema, porque solamente hay un evangelio. Entonces, la expansión del cristianismo durante todos esos años generó también la introducción de falsos maestros en la iglesia. Entonces había ese problema de que estaban recibiendo falsa enseñanza, pero además había presión social. Como les decía, ellos tenían que hacer actos cívicos donde se declaraba la lealtad al César. Y eso se conocía como la religión del imperio, el culto al César. Entonces había una presión social de que los cristianos cedieran a eso y los cristianos no cedían ante eso. Algunos sí y los fieles no. Por eso se dio todo este tema. Entonces vean que aún dentro del primer siglo había una distancia histórica. Imagínense con nosotros, 20 siglos de distancia histórica. Entonces eso genera que para nosotros 20 siglos después sea todavía más complejo la lectura y la interpretación de un libro como este. Súmele a eso, súmele a la distancia histórica, que también nosotros tenemos una distancia cultural y hay una serie de determinismos culturales. Vean, si nosotros en la actualidad hacemos el dedito así, ¿qué significa esto, verdad? Cuando lo mandamos por un mensaje de WhatsApp, ¿qué significa? Que todo bien, a lo que me están diciendo, ok, eso es lo que significa. Bueno, eh, hay otras culturas donde los gestos de la cara, los gestos de las manos, significan cosas diferentes y todo eso tiene que ver con la comunicación. Entonces, la Biblia y sobre todo el Apocalipsis tiene una serie de códigos de comunicación que tienen que ser comprendidos por el que los recibe. Cuando yo voy manejando y me encuentro una señal del semáforo en luz roja, yo interpreto que ese código me está queriendo decir alto. Pero en el siglo I no existían semáforos, no existía la electricidad. Ellos tenían otros códigos de comunicación, otras formas de entenderse. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a estar estudiando que hay 4 jinetes, los llamados 4 jinetes del Apocalipsis, pero no son jinetes cualquiera. El Apocalipsis indica que es que cada uno de esos jinetes tenía un color. Entonces, la gente que leía y la gente que escuchaba el Apocalipsis, cuando alguien llegaba y decía, y de pronto salió un caballo negro, ellos entendían a qué se refería eso, para el color negro.
y lo que ese color negro provocaba, que era lo que traía ese jinete. También cuando le decían un caballo rojo y provoca esto y esto, ellos entendían a qué se refería. Entonces, los colores, los números, por ejemplo, nos habla de que hay 7 candelabros, por ejemplo, candelabros de este estilo, los candelabros judíos. Entonces, el número 7 en el Apocalipsis se menciona más de 50 veces. Se menciona el número 7. Entonces, ellos lo entendían. Ellos entendían que no era casualidad. Mira, ¿cómo repiten esto del 7? No, ellos entendían muy bien qué era lo que estaba significando. Como lo mencioné, los gestos, las voces, porque a veces en el Apocalipsis dice que de pronto de en medio del trono sonó una gran voz, ¿verdad? O hay otras partes donde dice un ángel gritó con gran voz. O en la parte donde hay cantos, dice que escuché como el estruendo de muchas aguas que cantaban. Entonces las voces también tienen un símbolo que se debe interpretar. Entonces, ellos tenían una forma de comunicación, esa forma de comunicación tenía una serie de códigos, esos códigos para ellos eran elementos que podían comprender y que los llevaban a generar una interpretación. Entonces, nosotros vamos a recuperar muchos de esos códigos y muchos elementos que nos van a permitir ir eh, eh, comprendiendo esto mejor. Y vamos a hacer la revisión de algunos. Y aquí es donde ocupo que ustedes también vayan buscando en la Biblia para que vayamos viendo cosas interesantes. En la Biblia, bueno, les dije que había dificultades para interpretar el Apocalipsis. La primera, ¿cuál era? La vimos ahorita, la distancia histórica, que este fue un libro de hace 20 siglos. La segunda dificultad, la distancia cultural. ¿Cuál es la tercera dificultad que tenemos? Ignorar el uso simbólico del lenguaje. El Apocalipsis usa el lenguaje de forma simbólica, de forma metafórica, como cuando Jesús enseñaba por medio de parábolas. Mis hermanos, mis hermanas, cuando Jesús, por ejemplo, decía la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Conocemos la parábola, dice Jesús, he aquí un hombre iba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y fue golpeado. Y conocemos la historia, no la voy a decir toda, ¿verdad? Pasó uno, pasó dos, pasó tres y se quitaron hasta que apareció un samaritano y fue el samaritano el que fue movido a misericordia y atendió al hombre que estaba golpeado. Entonces, cuando Jesús narraba una parábola así, nadie se iba a acercar a preguntarle, maestro, ¿y dónde vive ese hombre que fue golpeado? Uy, maestro, ¿y ese samaritano tan bueno, cómo se llamaba? Nadie hacía ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque el hombre golpeado, el samaritano, los religiosos que pasaron de largo eran personajes simbólicos de la narración de la parábola de Jesús. No era gente real. Jesús no estaba diciendo un suceso periodístico. Jesús estaba hablando de personajes, pero para transmitir un mensaje que sí es real. Y ese es el problema, cuando se confunde el símbolo con el mensaje. El símbolo no es literal, es símbolo, pero lo que sí es real es el mensaje que el símbolo transmite. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en la Biblia el uso del lenguaje para escribir visiones en el género apocalíptico es simbólico, es poético y es figurado. Tomarlo de forma literal conducirá a interpretaciones que se alejan del propósito del mensaje original. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19 dice que Jesús viene en las nubes montado sobre un caballo blanco y que cuando abre la boca sale una espada de doble filo. Si yo tomo eso de forma literal, entonces significa que Jesús no tiene lengua, lo que tiene es una espada. No tiene sentido, ¿ve? Pero es un simbolismo. ¿Qué significa que de su boca sale una espada de doble filo? Que es la palabra con poder de Dios. Entonces yo no debo confundir símbolo con mensaje. Tengo que tener ese cuidado. Y como ya lo hemos dicho, tomar esto de forma natural conduce a especulaciones y fundamento para falsas profecías.
Ok, vamos a ver algunos ejemplos de lenguaje simbólico en Apocalipsis. Vámonos, Apocalipsis capítulo 12. Ok, espero que ahí lo estén buscando. Vamos rápidamente por un tema de tiempo. Y vean, por ejemplo, aquí voy yo leyendo para ustedes, pero ojalá que ustedes lo puedan ir marcando y que puedan ir también escribiendo ahí sus preguntas. Dice así, Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Perdón que haga la pausa, pero es que vea, con solo medio renglón ya el texto nos da la pauta de interpretación. Una señal maravillosa. O sea, con solo eso, que es una señal, ya el texto nos está diciendo, hey, alerta, esto no es algo literal, es una señal maravillosa que se está proyectando en el cielo, es una visión. ¿Y cuál es esa señal maravillosa? Dice Apocalipsis 12, versículo 1, dice, una mujer vestida del sol. Una mujer que en vez de vestido de tela, el vestido tenía tanta luz que parecía un vestido de sol. Pero no solamente eso, vea lo que dice. Dice que con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Vean, por un lado me habla de sol y por otro lado me habla de la luna. Ahí hay un simbolismo. Ahí hay un simbolismo. Hoy solo estoy describiendo, ojo, lo que quiero es como que ustedes vayan agarrándole el toque a cómo ir viendo que el mismo texto me va enseñando que ahí hay simbolismos. Aquí es como el texto diciéndome, hey, atención. Es como que yo en el hoy les diga a ustedes, imagínense a un señor con botas de hule, con un chonete, que viene con las manos llenas de barro y un machete en las manos. Con solo esos elementos, usted de una vez, usted en su mente, ya usted se fue imaginando a ese jornalero, a ese campesino que viene. Pero yo no le dije que era jornalero ni campesino, no tuve necesidad. Con que yo le haya dado ciertas características, ya usted lo entiende. Pues bueno, vean que aquí entonces el Apocalipsis nos comienza a pintar. Dice que una mujer vestida de sol con la luna en los pies. Ah, interesante. Y una corona. ¿Qué significa la corona? Después eso lo vamos a ir viendo. Dice, con una corona con 12 estrellas. ¿Qué significa el número 12? ¿Qué significan estrellas? ¿Ok? Sigo leyendo. Solo llevo un versículo. Versículo 2. Dice que esa mujer estaba embarazada, estaba encinta. Entonces imagínense la hora con panza, pero con una panza bien grandota porque dice que estaba con dolores de parto. Gritaba con los dolores y las angustias del parto. Versículo 3. Apareció en el cielo otra señal. Señal. Ojo, el mismo texto lo va diciendo. Apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo, encendido, con 7 cabezas y 10 cuernos. Hermanos, vayan notando todo este tema, los números, los colores. Entonces me va diciendo que el dragón no era cualquier dragón, era un dragón rojo. ¿Ah? ¿Qué significa ese rojo? Esto lo vamos a ir viendo después poco a poco. Repito, lo que quiero es que ustedes vayan agarrándole el toque. Era un dragón, era rojo, dice que era muy grande y que tenía 7 cabezas. ¿Por qué no una? ¿Por qué 7? ¿Qué significa ese 7? Y dice que 10 cuernos. ¿Qué significa el cuerno? Nosotros aquí en Latinoamérica diríamos, y el cornudo significa el infiel, ¿verdad? El que le dan vuelta, le metieron los cuernos. Bueno, no, en la época de la Biblia los cuernos significaba otra cosa. Y dice que una diadema en cada cabeza. En realidad, la palabra diadema era una corona, pero como estas coronas que tal vez ustedes han visto en las películas, que es como las coronas que se le dan a los que ganan en las competencias olímpicas.
que es una media corona, por así decirlo. A eso era lo que le llamaban diadema. Ok, entonces vean qué dragón más interesante. 7 cabezas, color rojo, 10 cuernos, pero en las cabezas diademas. Ah, qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué más dice de este dragón? Versículo 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Entonces imagínense, por eso yo les digo a ustedes, imagínense en el Apocalipsis como una obra de teatro, como algo que va pasando. Ahora esa mujer que al principio estaba así tan primorosa, vestida de sol, con la luna a los pies y todo, luego la vimos embarazada, gritando, lamentándose con dolores de parto, y de pronto apareció este gran dragón. El dragón con su cola tiró estrellas a la tierra, no una ni dos, la tercera parte de las estrellas, dice, y que de pronto cuando ya el niño va a nacer, dice que el dragón se está ahí con la boca abierta esperando que ese niño nazca para comérselo. Sigo, sigo leyendo. Eh, Versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Entonces, ¿qué vemos de este dragón que se veía tan fuerte? 10 cuernos, 7 cabezas, las diademas, todos esos son símbolos de poder, de fuerza, de dominio, de autoridad. Entonces cualquiera escuchaba ese cuento y decía, uy, Dios mío, ese dragón es el más fuerte de todos. Y en contra, un pobre niño, inofensivo, un recién nacido. Pero de pronto llega la Biblia y nos dice, sí, pero ¿saben qué? Ese recién nacido tiene el poder para gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Y en cuanto nace, es arrebatado y llevado delante de la presencia de Dios. Entonces, ese gran dragón que se veía así tan poderoso, sus planes de comerse al niño fueron frustrados. No lo logró porque el niño tuvo la intervención del poder de Dios y fue rescatado y llevado ante el trono. Ojo, yo no estoy hablando todavía de interpretación, estoy hablando simple y sencillamente del código de símbolos, la vestimenta, los colores, los adornos, la situación que está pasando. Ahorita vamos a interpretar. Lo que quiero es que ustedes le vayan prestando atención a los códigos, a los símbolos de lo que aquí está pasando. Nació el niño, pero el niño fue llevado ante Dios. Versículo 6. La mujer huyó al desierto. ¿Dónde estaba la mujer en el versículo 1? En el cielo, ¿ah? ¿Y qué mujer más grande? Que dice que la luna la tenía a los pies y que una corona con estrellas. Todo es símbolo. Mis hermanos, todo es símbolo. Pero estaba en el cielo. Y ahora después de que ya no está con dolores de parto porque el bebé ya nació, ¿qué pasa con la mujer? Lanzada al desierto. Aquí es donde un judío de una vez va a entender algo. Y el judío se va a recordar, mira, eso me suena a una historia del Antiguo Testamento donde también una mujer embarazada fue lanzada al desierto. Ah, mira qué interesante. ¿Y qué le pasó a esa mujer en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que estando embarazada fue mandada al desierto? ¿Alguno se acuerda? Dios envía un ángel a decirle, no llore, usted no va a morir, el niño no va a morir, Dios los va a proteger. Y en ese lugar donde esa mujer tiene esa visión, que es Agar, es donde ella dice, he visto al Elroy, que en el idioma original significaba, Dios me ha visto, he visto a Dios, el Roy.
Entonces a los judíos también, estos, mira qué interesante, una mujer en el desierto. Bueno, la mujer ya tuvo el bebé, fue para el desierto, eh, al lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Otro número simbólico, eso lo vamos a ver después. Versículo 7. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, sin responderme, solo estoy dando preguntas así para irles inquietando a ustedes la imaginación. ¿Hará falta hasta este punto de estos 6 versículos que yo les tenga que volver a decir que esta mujer es un símbolo, que no es una mujer de carne y hueso? ¿Verdad que no? Yo espero que no. Espero que todos estemos entendiendo que aquí nos está hablando de que es una mujer que estuvo en el cielo, que había un dragón que se le quería comer al chiquito, que el chiquito fue rescatado, pero que la mujer fue enviada al desierto y que en ese desierto va a estar durante un tiempo en un lugar que Dios le haya preparado, pero va a estar en el desierto. Entonces, esa mujer no es una mujer de carne y hueso, mis hermanas, mis hermanos. No estamos hablando de una persona con una cédula de identidad, es un símbolo. Pero esto que yo les estoy diciendo responde a una perspectiva de interpretación, porque no todos los cristianos interpretan esto de forma simbólica, ¿ok? Y eso es algo de lo que ahorita voy a hablar, de diferentes perspectivas de interpretación. Pero sigo leyendo. Versículo 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. ¿A dónde? En el cielo. Pero ¿y la mujer no era que estaba en el desierto? Sí, pero es que el dragón quedó bravo en el cielo porque él quería comerse el chiquito y no se lo pudo comer. Entonces, aunque la mujer descendió al desierto, el dragón siguió ahí bravo en el cielo. Dice así, versículo 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, caramba. Aquí los judíos, los lectores y oyentes judíos iban a entender. Mira, sí, en el libro de Daniel también me habla de Miguel peleando en el cielo. Qué interesante. Será entonces que también este es un libro apocalíptico. Después vamos a ir viendo qué es eso. Los judíos entendían muy bien. Dice que entonces Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Interesante. Verso 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles. Fue arrojado a la tierra. Entonces, la lucha que estaba en el cielo y que el vidente está viendo la lucha, dice que ese dragón y sus ángeles no pudieron ganar, sino que fueron expulsados, pero fueron expulsados a la tierra. ¿Quién estaba en la tierra? La mujer. Versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Ellos quiénes? Los cristianos, los hijos de Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense en cielos, y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila. Caramba! Entonces ahora el dragón derrotado se fue a buscar a la mujer y ¡pup! Le ponemos alas a la mujer para que salga volando.
Se le dieron dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. ¿Y quiénes son los descendientes de esa mujer? Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¡Qué belleza! Hermanos, después de que ya leímos ese capítulo y que vimos los símbolos, los colores, los números, de manera general, sin entrar a todo el detalle, ya dijimos que definitivamente esa mujer no es una mujer de carne y hueso, que es una mujer simbólica, que es una mujer del relato, ¿ok? Del relato poético, figurado que se está dando. Pero la pregunta es, bueno, Cristian, sí, todo eso lo entendemos, pero ya dígame, interprete, pero esa mujer, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, significa varias cosas. Por un lado, esa mujer de manera general simboliza un pueblo. Por un lado simboliza a Eva, por un lado simboliza a María, por un lado simboliza a la iglesia. Entonces, como ustedes pudieron ver, eh, no es una mujer de carne y hueso, pero es una figura retórica, una figura literaria empleada para denotar una realidad. ¿Cuál es esa realidad? De que había un plan. ¿Y el plan de quién era? Del dragón. ¿Y cuál era el plan? Acabar con el Hijo de Dios. Entonces esa mujer también es el pueblo de Israel, porque Jesús viene de los israelitas. ¿Y quién fue el que estuvo en el desierto durante 40 años? El pueblo de Israel también. Entonces, vean que en el Apocalipsis las interpretaciones no son tan sencillas como llegar y decir, es tal cosa, sino que es polivalente, tiene un rango de posibilidades. Por un lado es Israel, por un lado puede representar a esa primer mujer Eva, expulsada al desierto también, después de haber dado a luz. Representa también a María como portadora para Jesús, a traerlo al mundo, a este mundo físico, pero la verdadera clave de interpretación está en el versículo 17. Vuelva a leer con atención Apocalipsis 12:17 y nos vamos a dar cuenta que dice que esa mujer no fue que tuvo solo un hijo, dice que esa mujer tuvo descendientes. Ahí se nos da una clave de interpretación. Tuvo descendientes y nos da la característica de esos descendientes. Dice que son los que obedecen los mandamientos de Dios y que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Nos habla de que esa mujer también representa al pueblo de Dios, a la iglesia. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante en otro versículo que también la mujer se presenta a sí misma como la novia, una novia sin mancha, sin arruga, y que también es la iglesia. Pero vamos a ver también más adelante que hay otra mujer que se llama la gran ramera, y dice que esa gran ramera es Babilonia, la ciudad de pecado. Entonces, también representa una ciudad y representa un pueblo. Entonces, como pueden ver, nos encontramos que hay una serie de códigos, colores, números y que todo eso se combina en un relato. Pero nosotros lo que tenemos es que entender, ok, estos son los símbolos,
pero son símbolos que lo que me ayudan es a entender un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, si nosotros estuviéramos aquí con la libretica de apuntes, con la libretica de apuntes de Apocalipsis, entonces nosotros podemos agarrar este capítulo que yo acabo de leer, el capítulo 12, y seccionarlo en tres. Y decir, bueno, es que en los primeros 6 versículos nos habla la idea principal de esta representación del dragón queriendo acabar con la vida del niño que gobierna con vara de hierro, pero que ese niño es rescatado por Dios y es llevado a reinar. Vean que aquí no hace falta, eh, no se nos habla del mensaje de Jesús como adulto, de la predicación de Jesús, los milagros de Jesús, de la cruz de Jesús, no. Es, nace y el niño es llevado al trono de Dios de golpe. Entonces alguien podría decir, ve, no me están hablando de Jesús porque faltaron todos estos elementos. No, es que no hace falta porque dentro del relato lo que importa, repito, lo que importa es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Que el niño gobierna las naciones, no el dragón. El niño es el que gobierna. Y que el niño es llevado delante del trono de Dios. Dios lo protegió. Dios no dejó nunca que el dragón llevara a cabo su cometido. ¿Ok? Segunda idea que se nos presenta en este capítulo, que el dragón tenía secuaces, tenía también ángeles y que hicieron lucha contra Miguel y sus ángeles. ¿Y qué creen que le pasó al dragón? Volvió a perder. Tuvo una primera derrota contra Dios porque no se pudo comer el niño. Tuvo una segunda derrota contra Miguel porque no pudo prevalecer y fue expulsado del cielo. ¿Y qué creen? Estando en la tierra, dice que abrió su boca para acabar con la mujer, pero que la tierra no permitió que ese río de agua que venía del dragón lastimara a la mujer. 3 veces fue derrotado el dragón en un solo capítulo. Mis hermanos, la gente lo entendía. La gente, y bueno, inclusive vieron que en el versículo 9 da la identidad del dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, el diablo, Satanás. Entonces la gente escuchaba esto y se lo iba imaginando y ellos entendían, jaja, ese dragón que es el enemigo de nosotros, él quiere acabar con la mujer, él quiere acabar con los descendientes de la mujer, pero Dios nos ayuda, Dios nos protege. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Dios nos protege, Dios nos ayuda. Nosotros somos esos descendientes, porque nosotros somos los que nos mantenemos fieles al testimonio de Jesús, que es como termina el capítulo. Ok, obviamente omití muchos detalles por un tema de tiempo, después los vamos a ir retomando, pero lo que quería era darles repito, como ir viendo esos detalles en el texto, los colores, los símbolos, los elementos que aparecen. Ok, bueno, vimos en este texto, vimos que nos hablaba de que el dragón tenía cuernos. ¿Vieron? Eh, ¿Dónde más aparecen cuernos en Apocalipsis? Si nos vamos unas paginitas atrás, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, vea qué interesante lo que dice. Dice que vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie y que parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces, ese cordero, el cordero de Dios, el cordero sacrificado, tenía 7 cuernos. Entonces, no solamente era que el dragón tenía cuernos, no, hay uno que es el cordero que tiene los cuernos perfectos, que es lo que simboliza ese 7. Ahora, ¿de a dónde viene eso de los cuernos? Vámonos rápidamente más para atrás al Antiguo Testamento. Vámonos al libro del profeta Daniel. Vámonos a Daniel, Antiguo Testamento. Capítulo 7.
¿Lo tenemos? Espero que sí, si no me van escuchando. Dice Daniel capítulo 7 versículo 1. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. ¿Qué tuvo Daniel? Visiones. ¿Cuándo las tuvo? Cuando estaba acostado. Tuvo una visión, tuvo un sueño que le dio Dios. Por lo tanto, lo que voy a leer es una visión. No son animales reales, es una visión, ¿ok? Y el texto lo dice. Eh, entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, dice Daniel capítulo 7 versículo 1. No puso absolutamente todo, puso lo que él consideró más importante de su sueño. Y esto es lo que escribió, dos puntos. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Interesante. Me suena parecido a algo que leímos ahorita, ¿no? Sigo leyendo. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Póngale atención a eso. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. ¿Y qué dice? Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Ah, qué interesante, tenía 10 cuernos igual que el dragón. Entonces, esto de los cuernos, mis hermanos, no se lo inventó Apocalipsis. Esto de los cuernos venía desde Daniel. Y los judíos entendían muy bien qué significaba ese símbolo de los cuernos, aquí como se los estoy colocando en la presentación. Los cuernos desde el Antiguo Testamento para el pueblo judío tenían la connotación de que el que tiene el cuerno es el que tiene el poder, el que tiene autoridad. Y de hecho ustedes vieron que estuvimos leyendo que esas bestias, la una a la otra, era cada una más fuerte y que ejercía autoridad. Y esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, es decir, tenía todavía más autoridad, más poder que las tres bestias anteriores. Pero no termina ahí el sueño. Versículo 8. Mientras me fijaba en los cuernos, es decir, la fuente de su poder, vi surgir de entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Voy a brincar el versículo 15, ¿ok? Por un tema de tiempo. Dice: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Ve que desde el Antiguo Testamento viene esta profecía de que sí, en el mundo va a haber ese tipo de reinos que parecen bestias llenos de cuernos, pero los santos de Dios van a prevalecer. Versículo 19. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce, tenía un aspecto espantoso.
Quise también saber acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo este cuerno, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano de días, y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo, y en ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un reino que surgirá en este mundo, será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de ese reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrotará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces heredará a los santos que son el pueblo del Altísimo, la majestad, el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Interesantísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué era lo que les quería enseñar con este ejemplo de Daniel? Que cuando en Apocalipsis ellos entendían lo de los cuernos, ellos sabían que los cuernos, porque venía de una connotación del Antiguo Testamento, significaba autoridad, dominio, poder, gobierno. Pero ni aún ese dragón que tenía los 10 cuernos, o esa cuarta bestia que tenía los 10 cuernos, no pudieron contra el anciano de días, no pudieron contra el cordero, fueron derrotados. Entonces, repito, idea central, que ante cualquier ataque del enemigo, Dios siempre va a poder. Eso es lo que nos tiene que quedar, ¿ok? Bueno, vieron que también se nos hablaban de los ojos en el Apocalipsis. Eh, vamos a irnos rápidamente a Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Estos son solo ejemplos, ¿ok? Solo ejemplos así rapiditos. Juan está viendo al quien está dando la revelación del Apocalipsis, y es Jesús, pero vean la forma en la que lo presenta. Voy a leer desde el versículo 12, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Dice: me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Versículo 14, ojo acá. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. En la Biblia, los ojos, y sobre todo en el Apocalipsis, tienen la connotación del que tiene el conocimiento, el que tiene la sabiduría. Que es Jesús, dice sus ojos como llamas de fuego encendidas. No solamente tiene el poder, no solamente tiene la sabiduría, sino que lo tiene con el fuego que viene de parte de Dios. En la Biblia el fuego es una connotación también de los juicios. Por eso era que, por ejemplo, cuando Juan el Bautista eh, eh, veía que venían los fariseos y que venían los sacerdotes del templo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñará a huir del juicio venidero? El hacha está puesta a la raíz de los troncos. ¿Y quién podrá contenerse, verdad? Serán arrojados a un fuego que nunca se extinguirá. Y después, cuando Jesús vino, terminó Juan Bautista diciendo: yo los bautizo con agua, mas viene uno delante de mí que no soy digno ni de llevar sus sandalias, ese los bautiza en fuego. Y después llegó Jesús y dijo: fuego he venido a traer al mundo. Esa connotación de fuego habla de los juicios que vienen de parte de Dios. Pero ¿juicios para quién? No para el pueblo de Dios,
sino para los enemigos de Dios. Sigo muy rápido porque se nos va el tiempo. En la Biblia vamos a ver que hay palmas, palmas de palmeras, no palmas de aplauso, ¿verdad? Hay palmas. Que dice que esas palmas se le dan en las manos a esa multitud que nadie puede contar vestida de blanco en Apocalipsis 7. Bueno, esas palmas en las manos es un símbolo de triunfo, de victoria, los que ganaron. Bueno, Apocalipsis nos habla también de una espada. La espada es un símbolo de juicio, el que ejecuta un juicio. En Apocalipsis nos hablan de vestimentas blancas. ¿Vieron que aquí Jesús tenía una vestimenta blanca? Cuando él se volteó para ver, dice que totalmente una túnica y un cinto de oro. También se nos dice que los que han vencido han recibido el derecho de blanquear sus vestiduras en la sangre del cordero. Entonces las vestiduras blancas tienen una connotación. ¿Cuál es la connotación? La glorificación, es decir, estar en el reino celestial de Dios. Bueno, en la Biblia se nos habla también del mar, y el mar para los judíos tiene una connotación de ser un lugar de peligro, de inseguridad. Pero luego en Apocalipsis capítulo 21 viene una visión muy, muy preciosa, muy linda, que se nos habla de un mar de cristal. Es decir, lo que era símbolo de inseguridad y de peligro, ya en el reino consumado de Dios nos dice, sí, delante del trono hay un mar, pero es un mar de cristal, es un mar controlado por Dios. Muy lindos esos símbolos. Eh, hay colores en el Apocalipsis, se nos habla de un color blanco. El color blanco es uno que triunfa, el que vence, el que gana. También se nos habla de color púrpura o de algunas versiones dicen color escarlata. El púrpura y escarlata era el símbolo de la realeza, él era el símbolo de la gente que tenía muchísimo, muchísimo dinero. Digamos como en la actualidad que alguien diga, y anda en un Ferrari, ¿verdad? Anda en un carro de $500,000. Bueno, en esa época era andar todo de púrpura y escarlata. Vamos a ver después quién era la que andaba vestida de púrpura y escarlata. Color amarillo. El color amarillo para ellos era lo que estaba en descomposición, como algo que se está pudriendo. Es decir, algo que ya fue destruido. Lo representaban con el color amarillo. El color negro, hasta el día de hoy, cuando hay un funeral, la gente va de negro. El negro es el símbolo de luto, el símbolo de muerte. Vamos a ver que hay uno de los caballos, que es el caballo negro. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ir viendo después. Los números también son símbolos. Se nos habla del número 7, significa la totalidad, lo pleno, lo perfecto. El número 12 lo vamos a encontrar en muchos lugares. El 12 es, no solamente es un pueblo, cuando pensamos en un pueblo así, digamos una nación o un país, sino pensemos en un grupo completo, ¿ok? Un grupo completo. Por eso no es de extrañarse que desde el Antiguo Testamento se nos habla de los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y después se nos habla de los 12 apóstoles. Este 12 tenía la connotación de un pueblo, pero pensado como un grupo completo. Eh, el número 4 hace la alusión a la creación, a la naturaleza, al universo, al todo, por medio del número 4. El número 10 también, por ejemplo, nosotros cómo contamos con los deditos. Se le llama el sistema decimal. Entonces, este número 10 nos hace alusión de algo que es completo, algo que es suficiente. Entonces, todos esos símbolos, y ahí después, como les dije, yo les voy a mandar materiales para que ustedes vayan ahí leyendo y estudiando. Todo esto tiene símbolos que se pueden ir interpretando. Hermanos, vean, en el Apocalipsis, como lo vimos ahorita en el capítulo 12, Jesús es el Señor de señores y es Rey de reyes. Ese Jesús con esa túnica blanca, el cordero y el león, desde el primer capítulo, Jesús se muestra como un vencedor,
se muestra triunfante, se muestra todopoderoso. Ese es el mensaje del libro. Ese es. No es el 666, la bestia, que la ramera, que el juicio, que las trompetas, que la copa. Todo eso, digamos, lo vamos a ir desmenuzando. Pero el mensaje principal del libro es que Jesús ha triunfado. Y si Jesús ha triunfado, también triunfará su pueblo. Ese es el mensaje principal. Él es el que es digno de tomar el rollo y desatar sus sellos. Eh, como ya lo hemos venido hablando, en el idioma original la palabra apocalipsis significa revelación. Por eso es que incluso en las Biblias en inglés el libro no se llama Apocalipsis, se llama Revelations, ¿verdad? Revelaciones es lo que significa la palabra Apocalipsis en el idioma original. Con lo cual se da un indicio sobre el tipo de texto profético cargado de símbolos vivenciales, es decir, cosas que son reveladas, pero que son simbólicas. El Apocalipsis integra muchas referencias provenientes del Antiguo Testamento, por lo que se considera que su mensaje original iba dirigido inicialmente a comunidades de fe que se habían convertido del judaísmo al cristianismo en la zona de Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. A finales del primer siglo, los cristianos estaban experimentando presiones religiosas, económicas y políticas para ceder. ¿Ceder a qué? A las prácticas y tradiciones sociales del Imperio Romano y del judaísmo, lo cual incluía el reconocimiento del emperador romano como señor, pero el señor es Jesús, no el César. Eh, Algo que estuvimos viendo ayer rápidamente en la iglesia, que yo los proyecté Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. eh, este, este, este libro tiene una bendición. Dice que bienaventurados los que leen y bienaventurados los que escuchan. Esto es una introducción, es como un prólogo para indicar que este es un libro abierto. O sea, si la persona que lee y la persona que escucha es bienaventurada, es porque es un libro para ser entendido. No es un libro místico, críptico, enigmático, que solo unos pocos pueden entender. No, es un libro abierto. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha. El Apocalipsis es un libro profético, pero que combina diferentes géneros. Vamos a ver, adentro del Apocalipsis, vamos a ver epístolas. Escribe a la iglesia en Éfeso, escribe a la iglesia en Tiatira, escribe a la iglesia de Esmirna. Entonces tiene elementos epistolares, pero también tiene salmos. Vamos a ver que, por ejemplo, en Apocalipsis 4 es aquel cántico delante del trono y que se canta santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Porque tú creaste todas las cosas, por tu mano les has dado vida, tú eres santo. Y después cuando aparece el Cordero se le canta, el Cordero es digno de recibir la gloria, la majestad, el imperio, la autoridad. Tiene canciones, tiene salmos o cánticos el Apocalipsis, eh, pero también tiene narraciones del tipo apocalíptica. ¿Qué es una narración apocalíptica? La que leímos hace un rato de Apocalipsis 12, donde hay todo ahí que parece una historieta, ¿verdad? Parece un cómic, ¿verdad? Todo lo que ahí nos va diciendo, el cielo, la tierra, el desierto, los ángeles, el dragón, pero es una narración apocalíptica. De ahí que se deben considerar principios especiales para el abordaje de su interpretación. Pero el Apocalipsis también es una epístola que manifiesta un sentido pastoral, ya que ofrece instrucciones a sus destinatarios sobre cómo mantenerse firmes y puros en la fe. No solamente es un libro para entretener, no, es un libro para llenar de valor. En el Apocalipsis los cantos y las declaraciones de adoración son cristocéntricas, ya que exaltan la deidad de Jesús como Señor y Salvador, por lo que este libro muestra un modelo de culto y adoración al Cordero que ha vencido, que es lo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 5 ya muchas veces. Por un tema de tiempo, porque no quisiera dar esta parte así tan rápido, vamos a quedar aquí en la estructura de redacción del Apocalipsis y la próxima semana comenzamos aquí porque me interesa, nada más les voy a dar así un pequeño adelanto. Esto de la estructura de redacción es que el Apocalipsis
No, no es un libro que hay que leerlo de forma lineal, una cosa delante de la otra, sino que es como una cadena que tiene cosas que se van repitiendo. Y eso es lo que se conoce como las repeticiones y los paralelismos. Entonces, la otra semana vamos a ver, nada más les dejo así muy rapidito, que los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas son juicios diferentes, pero que apuntan al mismo centro del juicio principal. Y lo vamos a ver en versículos específicos. Entonces, prefiero eso que lo veamos con tiempo, bien detalladito la próxima semana. Y por hoy vamos a quedar por aquí. Tarea para ustedes. Vayan leyendo el Apocalipsis, vayan tomando sus anotaciones, tomando sus preguntas. Muchas de sus preguntas seguramente las vamos a ir viendo aquí poco a poco en las explicaciones. Habrá otras que después las podemos ver, pero también les voy a mandar un muy buen libro de comentario versículo a versículo del Apocalipsis, que les va a ayudar muchísimo a interpretarlo, ¿ok? Y ahí lo vamos a ir viendo. Bueno, espero en este abrebocas, porque esto es un abrebocas, ¿verdad? De todo lo provechoso que va a ser que estudiemos este libro, ¿de acuerdo? Pero el final del libro es muy sencillo. Jesús reina, Jesús es rey y él no ha dejado a su pueblo solo, ¿ok? Ese es el principal mensaje que tiene este libro. Así que mis hermanos, por hoy quedaríamos por acá. Y lo retomamos el próximo lunes para ver esta partecita así con despacito y con buena letra. ¿Ok? Que estén muy bien.